Espero se encuentren muy bien. Le estaba dando unos minutitos para que se integraran todos, pero ahora vamos a iniciar la clase del día. Voy a compartir pantalla de la plataforma de Teams para resolver algunos ejercicios. Quiero resolver algunas inquietudes que tengo con respecto a mapas de Carnot. La última vez cuando estuve revisando documentos, las actividades que les había encargado, las actividades que les había dejado, vi que hubo muchos problemas en la resolución de los mapas de Carnot. La mayoría los tenían mal, tenían algunos errores de conceptos, y los que los tenían bien, encontré muchos que estaban copiados, muchos documentos copiados. Entonces, quiero hacer, pues, un repaso a esta parte que es mapas de Carnot, porque tiene que quedar bien clara esta actividad. Principalmente porque en la unidad siguiente, en la unidad 3, vamos a estar utilizando mapa de Carnot para hacer solución o simplificación de algunas funciones lógicas. Entonces, voy a empezar resolviendo o revisando este documento que es el mapa K o mapa de Carnot partiendo de una expresión de salida. O sea, nos dan una expresión booleana y a partir de esta expresión booleana nosotros armamos nuestro mapa de Carnot. Y al final de este documento pues viene una actividad que es un problema real, por así decirlo, de la aplicación de un circuito y cómo es que se solventa este problema con un mapa de Carnot. Para empezar, bueno, pues aquí se les pide agrupar o encontrar la agrupación correcta de este mapa de Carnot. Este mapa de Carnot, pues, se soluciona muy fácil. Lo que tenemos que hacer es agrupar o seguir los pasos que seguimos anteriormente cuando se vieron las técnicas de minimización, que era buscar primero los unos individuales. Si hay unos individuales, agruparlos en términos solos. Yo veo que aquí no hay ni un solo elemento con esa característica. Y luego es buscar octetos, y luego cuartetos, y luego pares, y terminamos ahí. Entonces, yo aquí estoy viendo que puedo formar un par de octetos. El primer octeto es este de aquí, que es el más evidente de todos, y lo tomo de esta manera, lo encierro en un grupo de esta manera. Y luego veo que tengo otro octeto, voy a cambiar de color, veo que tengo otro octeto aquí. Y aquí es donde muchos me cometieron un error. Muchos dijeron, pues yo tomo esta parte de aquí y la encerraron así. Y me dijeron, y tomo esta parte de acá y la encerraron así. Esto de aquí está mal. Si ustedes lo encierran así, estos son cuartetos o cuádruples. Y pues esto ya es incorrecto. Para poderlo agrupar como un octeto, lo que tienen que hacer es dejarlo abierto en las orillas, así. Esto de aquí se deja abierto y esto de acá se deja abierto, y así estoy indicando que hacia este lado, pues es como si siguiera mi mapa para acá. No tengo que dibujar mi mapa, simplemente estoy indicando que hacia este lado yo estoy haciendo pues una agrupación, o que estoy tomando la casilla que queda hacia este lado adyacente. Y de este lado igual, tengo que dejarlo abierto para indicar que hacia este lado estoy tomando el adyacente. Entonces, de esta manera ya estoy indicando el cuádruple, y por último, perdón, el octeto, y por último me queda un cuádruple aquí, y este sí lo puedo, pues, encerrar de esta manera. Hubo quienes me pusieron directamente la expresión sin haber hecho ninguna agrupación. Eso está incorrecto. Yo no sé qué agrupación hicieron para poder obtener la expresión. Entonces, ya de aquí, pues lo único que se hace es que se toma cada uno de estos términos agrupados y se obtiene pues su expresión. Por ejemplo, para este octeto de aquí, pues lo único que va a quedar va a ser la variable c negada. Para este cuádruple de aquí, octeto de aquí, la única variable que me va a quedar va a ser la d negada. Y para el cuádruple de abajo, la única variable que queda, o las únicas variables que quedan, son a b negada. Entonces, en este caso, pues lo único que tengo que hacer es meter todas estas en una expresión con un OR intermedio, y pues va a quedar
de la siguiente manera. AB más C negada o D negada más D negada. Y es esto que tengo aquí abajo. Lo único que les pedí entonces aquí era que me comprobaran que esta expresión que está abajo, pues se podía obtener con una agrupación apropiada. Entonces esto es lo que era la actividad 1. En la actividad 2, pues ya es algo un poquito más complejo. Aquí también muchos me llegaron a la respuesta, pero creo que ni siquiera supieron qué fue lo que hicieron. Lo que vamos a ver aquí en este caso, pues es un elevador, el circuito de un elevador. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues voy a dibujar aquí un pequeño elevador, el cual pues va a estar colocado en 3 pisos diferentes. Este es un piso, este es otro piso y pues aquí pongo el otro piso. Y vamos a tener pues sus puertas indicadas para cada piso. Entonces vamos a tener algunas variables de salida para este circuito, perdón, variables de entrada para este circuito. Vamos a tener un sensor en cada una de estas puertas, que es el F1, F2 y F3, que me van a indicar cuando este elevador está colocado exactamente en la puerta para poderse abrir. La salida que queremos que sea este circuito, pues va a ser la variable abrir, o abierto, o sea, cuándo podemos abrir la puerta del elevador sin que sea peligroso. Para empezar, pues nuestro elevador va a poder tener un desplazamiento de arriba hacia abajo, va a poder tener un movimiento y el movimiento también se va a tomar como una variable. Entonces, el movimiento del elevador va a ser variable. Cuando esté en 0 quiere decir que no se está moviendo. Cuando esté en 1 quiere decir que se está moviendo. Y vamos a tener las variables de cada una de las puertas, que cuando el elevador esté justo parado en la puerta de este piso, pues este de aquí va a ser 1. Si no está parado justo en la puerta del piso, pues este de aquí va a ser 0. O sea, por ejemplo, si yo moviera mi elevador del lugar, o en dado caso de que mi elevador se fuera moviendo, se fuera desplazando, y lo tuviera intermedio en pisos, pues para empezar, mi elevador se va moviendo, m va a ser igual a 1, y F3 va a ser igual a 0 y F2 va a ser igual a 0, porque no está colocado exactamente en ninguno de los pisos, va en movimiento. ¿Sale? Entonces hay algunas condiciones, como por ejemplo, pues para que sea abierto o para que esté abierto, pues cualquiera de las señales del piso tiene que estar en alto, pero el movimiento del elevador tiene que estar en bajo. Y vamos a tener algunas condiciones de no importa. Vamos a revisar cómo es que nos dice aquí que se tiene que llenar la tabla de verdad. Dice, como el elevador no puede alinearse con más de un piso a la vez, solo una de las entradas de los pisos puede estar en alto. En un momento dado, o sea, no podemos tener 2 pisos al mismo tiempo en alto. Esto significa que todos aquellos casos en la tabla de verdad en los que más de una entrada del piso está en 1, serán condiciones de no importa. ¿Cuáles son las condiciones de no importa? Pues estas de aquí, en donde tenemos que 2 pisos al mismo tiempo están marcando que el elevador está parado en la puerta. ¿Por qué? Porque estas condiciones nunca se van a presentar. Son condiciones que es imposible que se presenten, a menos de que haya una falla. Pero en funcionamiento normal, estas condiciones no se van a presentar, por lo tanto, las podemos tratar como condiciones de no importa, o sea, condiciones que no se van a presentar y que no nos importa qué salida pueda tener. Pueda tener un 0, puede tener un 1. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, en este caso va a ser condición de no importa. Este otro caso de aquí, en el que tenemos dos unos en estas variables. Este otro caso de aquí, y pues el caso en el que los 3 son unos. Y volvemos a tener algunos otros repetidos, como aquí en este punto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Todos estos van a ser casos de condiciones de no importa. Y se indican, pues, con esta cruz a la salida. ¿Cuáles son las condiciones, entonces, cuando sí se va a poder abrir la puerta? Entonces dice, si analizamos los otros 8 casos, cuando M1, o sea, el elevador está en movimiento, abierto, la salida abierto debe de ser 0.
no deseamos que se abra la puerta del elevador cuando el elevador se está moviendo. Por otro lado, cuando tenemos m igual a 0, el elevador está detenido y queremos que abierto sea 1 siempre y cuando una de las entradas de piso sea 1. O sea, para evitar que haya una falla de este tipo, por ejemplo, que el elevador está a medias, que se haya detenido a medias de piso, pues m va a ser 0, pero pues estas de aquí, estas variables también van a ser 0, por lo tanto, abierto, o la señal abierto, la señal de salida abierto, no puede activarse. Solo cuando m sea 0 y cuando una de las variables de piso estén en alto, vamos a poder abrir la puerta. Entonces dice, cuando m sea 0, el elevador está detenido, queremos que abierto sea 1, siempre y cuando una de las entradas de piso sea 1. Cuando m es igual a 0 y todas las variables de piso son 0, el elevador está detenido, pero no está alineado de forma apropiada con ninguno de los pisos, por lo que queremos que abierto sea 0 para mantener la puerta cerrada. Entonces, explicado ya el problema, explicado cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida y cuál es el funcionamiento que tenemos de este elevador, lo único que queda pues es construir nuestro mapa de Carnot. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tomarlo directamente de la tabla de verdad y partiendo de esta tabla de verdad vamos a armar nuestro mapa. Voy a bajar aquí, voy a dibujarlo primero en este lado de aquí para ver que, o para tener el mapa a un lado, perdón, la tabla de verdad a un lado. Entonces voy a dibujar un cuadradito así. Bueno, me quedó un poquito raro. Y aquí también me cometieron muchos errores. Algunos empezaron a poner A, B, C, D, etcétera, etcétera. Esto está mal. Las etiquetas de este mapa de verdad tienen que ir relacionadas a las variables que yo tengo arriba en mi tabla de verdad. ¿Y cómo lo coloco? Esto sí lo había mencionado. Tomo las primeras dos variables y estas dos variables van de este lado. Y luego tomo las otras dos variables y estas dos variables van de este lado. Entonces voy a hacer eso. Dijimos que teníamos las primeras dos variables negadas y luego la variable primera negada y luego las dos sin negar y luego la última negada. Y en la parte de arriba va a ser lo mismo, F2, F3, las dos negadas. Voy a poner aquí arriba la etiqueta. F2 negado, F3. Y luego F2, F3. Y por último, F2, F3 negado. Y lo único que tengo que hacer, pues, es tomar los lugares en los que tengo un 1 y colocarlos en su respectiva casilla. Por ejemplo, tengo aquí que son las tres negadas, M negado, F1 y F2 negados, y F3 sin negar. M negado, F1 negado, F2 negado, está aquí, y F3 sin negar, aquí tengo el primer 1. Y luego nos pasamos al siguiente 1, que es este de aquí, busco las dos primeras variables negadas, o es más fácil buscar el F2 sin negar. Entonces el F2 sin negar va a estar en este punto de aquí. Y luego buscamos el F1 sin negar. El F1 sin negar va a estar en este punto de aquí. Y luego nos pasamos a 1, 2, 3. Pues ya, nada más son tres unos activos, ¿no? Es este de aquí y este de aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo para los valores de no importa. Tenemos que colocarlos en su casilla, cada uno de ellos. Entonces buscamos F2 y F3 sin negar. Va a ser esta casilla de aquí. F2 y F3 sin negar. Lo coloco aquí una X. Luego me paso a la siguiente condición de no importa. Busco F1 y F3 sin negar. F1, ¿dónde está F1? Aquí. F1 y F3 sin negar. Este lo encuentro aquí. F1 y F3 sin negar. Y luego me paso al F1 y F2 sin negar. F1 y F2 sin negar, es aquí. Y luego me paso a solo la M negada. Eso va a ser aquí. Y luego me paso a este de acá, que es
solo cuando la F1 está negada. Esa va a ser esta casilla de aquí. Y luego me paso solo cuando el F2 está negado. Esa es esta casilla de aquí. Y luego me paso solo cuando el F3 está negado, que es esta casilla de aquí. Y por último, cuando ninguna está negada, que es esta casilla de aquí. Entonces, los demás van a ser ceros. El primer cero es cuando todos son negados. Y luego voy a tener otro cero aquí abajo cuando... el siguiente cero es este de aquí. Nada más para corroborar que están bien nuestras casillas. Cuando M1 no está negado, que es este de aquí. Y luego, cuando M1, M y F3 no están negados, M y F3 no están, M y F3 no están negados, es este de aquí. Nada más para corroborar que está bien. Y luego M y F2, M y F2, okay, es este de aquí. Y por último, es esta de aquí cuando M y F1 no están negados. Ok, está correcta entonces la colocación. Ya tengo armado mi mapa de Carnot. ¿Qué es lo que falta hacer? Pues falta observar cuáles de estas condiciones, no importa que yo tengo aquí, cuáles de estas tachas de aquí, yo puedo utilizar para sacar la mínima expresión. O sea, cuáles de estos puedo tomar para hacer los unos y cuáles los puedo hacer ceros para poder yo obtener la mínima expresión de nuestro circuito, la mínima expresión del sistema. Y pues esto es a consideración del que está haciendo el problema. O sea, cada quien puede elegir cuál es hacer 1 y cuál es hacer 0. Siempre lo que tenemos que considerar es que tenemos que obtener la máxima expresión, o sea, obtener las agrupaciones más grandes que se puedan para poder eliminar la mayor cantidad de variables posibles. Entonces, ¿aquí qué vemos? Bueno, pues vemos que si tomamos estos como unos, podemos hacer un cuádruple aquí. Bueno, varios, sí, un cuádruple aquí con este de aquí. Y luego podemos hacer este 1 también para que se nos haga un cuádruple aquí. Podemos hacer este 1 de aquí. Bueno, este ya va a estar en 1 para que se nos haga este cuádruple de acá. Y yo creo que es todo, ¿no? 3 cuádruples. Ok. Entonces, con otro color voy a pasar estos números, perdón, estas variables a 1 para hacer la representación de lo que yo estoy haciendo. Entonces voy a cambiar este de aquí a 1, este a 1 y este a 1. Y voy a cambiar este de aquí también a 1. ¿Ok? Y de esta manera puedo hacer la simplificación. Voy a tomar el valor, el color azul, y yo digo que puedo hacer la primera agrupación, que es la más sencilla, que es esta de aquí. Y luego voy a tomar otro color, el color verde, para hacer esta otra agrupación de aquí. Este es el otro cuádruple que tengo. Y por último, pues voy a tomar el negro para hacer la última agrupación, que es esta agrupación de aquí. Lo único que queda entonces es obtener la expresión de salida. Para cada una de estas agrupaciones tengo que buscar cuál es, o tengo que sacar de aquí mismo cuáles son las variables que están asignadas. Entonces, en el primer caso, veo que va a ser m negado f1. Para el caso de la agrupación verde que tengo aquí, va a ser m negado y la variable que no cambie en la parte de arriba, que es f3. Y por último, en este otro lado, voy a tener m negado y
la variable que no cambia, que es f2. Y por último, pues queda solo poner la expresión. Abierto, que es la variable de salida, va a ser igual a m negado f1, que está en un OR con m negado f2, que está en un OR con m negado f3. Y esta es la expresión resultante. ¿Qué es lo que pasa con esta expresión? ¿Cómo puedo yo comprobar o cómo puedo saber yo que este problema está bien resuelto? Bueno, la misma expresión que estoy obteniendo me está dando el resultado del problema, me está diciendo qué es lo que hace mi elevador. Fíjense, abierto o la puerta solo se va a abrir solo cuando M o el elevador no esté en movimiento, porque es este negado, no esté en movimiento, pero esté alineado con el piso 1. O también cuando M no está en movimiento, pero está alineado con el piso 2. O también cuando M, perdón, aquí me faltó el negado, no está en movimiento, pero está alineado con el piso 3. ¿Sale? Entonces, esta era la manera en la que se solucionaba este problema o que se resolvió este problema. Este problema lo saqué de un libro. Creo que muchos de los que entregaron la tarea lo copiaron del libro sin haber obtenido pues la solución manualmente. No lo hicieron de manera manual porque algunos no me hicieron las agrupaciones, algunos me hicieron agrupaciones aquí muy raras, me cambiaron unos que no debían de cambiar y al final obtenían esta expresión sin ninguna lógica. Entonces, no sé si hay duda en la manera en la que se arma el mapa de Carnot, no sé si hay duda en la manera en la que se agrupa el mapa de Carnot o en la manera en la que se obtiene la expresión de salida. Si hay duda, quiero que lo saquen pues en este momento, quiero que saquen sus dudas en este momento para poderla resolver, porque vamos a seguir utilizando este método más adelante. Sí, profe, yo sí tengo una pregunta. Adelante. En el mapa que armó, el mapa que armó, hizo agrupaciones de cuatro, dos Ajá. agrupaciones de cuatro, y la larga de horizontal. Si hubiera hecho, por ejemplo, tres pares, o sea, tres, uno, 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 ¿hubiera estado mal? Ah, ok, vamos a checarlo. Mira, voy a volver a hacer el mapa de Carnot aquí abajo para plantear el caso que me estás mencionando. Entonces, dame un minutito. Ok, ahí tengo ya el mapa como lo teníamos en un inicio. No le voy a poner las etiquetas las podemos ver de la parte de arriba. Lo que me estás comentando tú es que se pueden hacer tres pares, ¿no? O sea, yo cambio este de aquí, a ver si no se me borra otra cosa, ok, yo cambio este de aquí por un uno para poder obtener aquí un par y aquí otro par, y cambio yo ya sea este de aquí o este de aquí, bueno, en todo caso sería este para que me salga el par, solo el par, perdón, aquí déjenme borro esta línea, tomo este de aquí y lo hago un uno. Entonces, perdón, entonces la agrupación que mencionas pues sería, voy a tomar el color azul, sería aquí un par, aquí otro par, y aquí otro par. Tenemos tres pares ya de agrupaciones. Si obtenemos la expresión partiendo de esta agrupación, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, para el primer par voy a obtener las variables de este lado, que es M1, F1, pero también la variable de arriba, la que no cambia en la parte de arriba, que es F2 negado. F2 negado. Y luego para el siguiente, para esta agrupación de aquí, voy a estar obteniendo la variable que no cambia, es M negada, y en la parte de arriba voy a tener F2 negado y F3.
Y para esta expresión de aquí, voy a obtener la variable que no cambia de este lado es m, y la variable de arriba, o las dos variables de arriba, van a ser f2 y f3 negado. Ok, entonces pues la expresión resultante de esto pues sería igual, digo abierto, va a ser igual a m negado, f1, f2 negado, en un OR con m negado, f2 negado, perdón, aquí déjenme lo pongo mejor así, f2, f3 negado, y en un OR con m negado, f3, f2 negado. ¿Qué es lo que pasa con esta expresión? Para empezar, esta expresión no me dice el funcionamiento del sistema de manera clara. ¿Por qué? Porque yo tengo variables que están intercediendo. Si ustedes se fijan en el desarrollo del argumento del problema, nunca se menciona que en las condiciones debe de estar pues otro piso involucrado. O sea, nunca decimos, cuando m está detenido, F1 está en alto y F2 está en bajo. O cuando m está detenido, o el elevador está detenido y tenemos activo el piso 2, pero el piso 3 está desactivado. Esto de aquí ya nos está metiendo un poco de ruido con respecto a el funcionamiento del problema, el funcionamiento de nuestro circuito. Aparte, si se fijan, aquí se pueden hacer todavía algunas soluciones, se le puede aplicar álgebra para factorizar algunas cosas, y esas factorizaciones probablemente me vayan a crear ruido. Yo puedo tomar, por ejemplo, pues m de aquí, m y f1, m y f1 de aquí, no, m y f1 de aquí, no. M, ¿qué factorización puedo hacer aquí sencilla? ¿Cuáles tengo? Pues es que al contrario, más bien podría tomar el f2 negado y factorizar m y f1 en un OR con m negado y f3. Y buscar la manera de eliminar esta variable de aquí. O sea, a esta expresión de aquí todavía se le pueden aplicar algunos teoremas algebraicos para poderla simplificar más. Esta expresión no es la mínima expresión que yo puedo obtener, todavía tengo variables que se pueden eliminar. Entonces, esta agrupación de aquí, pues está mal, no es la correcta, porque tengo variables que están metiendo ruido en la expresión de salida, y aparte todavía se pueden aplicar pasos para simplificar la expresión. No sé si queda claro el ejemplo. O sea, la expresión de salida debe de ser la mínima, la que tenga una agrupación más grande. Si yo hubiera podido agrupar aquí algún octeto, yo lo hubiera hecho, pero no se puede, no hay ninguna posibilidad de que yo haga un octeto. Por ejemplo, si yo hubiera tenido aquí una X, bueno, pues yo tomo todos estos unos de aquí para hacer un octeto grande aquí. Y de esa manera elimino una variable más. Pero pues en este caso no se pudo. No sé si quedó clara o respondí la duda que tenías. Sí, profe, esa era mi pregunta. Si se tenía que empezar con, o sea, hacer agrupaciones de lo más grande que se pudiera, pues. Sí, siempre hay que buscar la agrupación más grande, siempre y cuando no hagamos redundancias. O sea, por ejemplo, yo también aquí pude decir, pues yo puedo tomar este uno de aquí y este uno de aquí, y aquí ya me va a quedar pues otra agrupación aquí. Pero si te fijas, aquí ya estaríamos agregando un término que ni siquiera entra dentro de la variable. ¿Por qué? Porque los unos importantes pues ya están tomados en cuenta en otras agrupaciones. Esto se puede hacer, pero ya estaría agregando yo un término extra a mi expresión que no aporta nada al resultado pues final. Entonces hay que tener cuidado en esos dos puntos. Primero, obtener la expresión mínima partiendo de grupos muy grandes, haciendo grupos de uno muy grandes. Y en segundo, evitar hacer redundancias en las agrupaciones. Tratar de no
repetir unos, más bien, de si todos los unos ya están tomados en cuenta en otros grupos, no hacer grupos de esos unos que ya están agrupados. ¿Sale? También, por ejemplo, no cometer el error de aquí haber hecho un par, porque algunos también hicieron eso, tomaron un par aquí, y pues esa ya no es la expresión mínima o la agrupación más grande que puedo tomar yo de este par, de este uno. Voy a pasarme al ejercicio, a la tabla que estaba aquí en la actividad Profe, 1.2. Sí, adelante. bueno, yo quería preguntarle del anterior, pero del primer ejercicio, en el que nada más teníamos que agrupar. Ah, ok. Déjame paso ese archivo 1.6, mapa aquí, este de aquí, ¿no? Sí. En ese, bueno, yo tengo una nota de que está mal agrupado, nada más que aquí, pues no supe por qué, entonces, pues si me puede aclarar. A ver, revisa que no hayas hecho esto que les comenté yo de hacer esto, de hacer la agrupación en circulito en esta parte o en esta parte de acá. O sea, es que algunos me tomaron como si fuera una agrupación hacer esto. Si me hicieron esto ya está mal, porque estos de aquí son dos cuartetos, dos cuádruples. No, agrupé el octeto de la izquierda, el cuarteto de la derecha y un par con el uno que quedó suelto. Ah, lo agrupé con el Ah, uno ok. que está a la derecha. A ver, entonces hiciste este octeto de aquí y luego tomaste este cuádruple de aquí Ajá. y luego me tomaste un par por aquí. Con el uno del otro lado, pero sí, ¿Así? así. Ok. Es lo mismo que les estaba comentando ahorita. Esta no es la mínima expresión. Fíjate, si yo tomo, bueno, en este punto de aquí, sí tengo la mínima expresión. Este grupo de aquí, lo que me va a generar, pues es que todas estas variables de este lado se eliminan y solo me va a quedar la variable de arriba que no cambia, que es la c negada. En este punto no hay ningún problema. Déjenme borrar este de aquí para que no esté haciendo aquí ruido. Y luego, de este cuarteto de aquí, si tú lo agrupas así, lo que vas a tener es, pues, esta variable de aquí. Pero si te fijas, este grupo de cuatro unos se puede tomar como un octeto, era lo que yo les mencionaba, se puede tomar como un octeto con estos otros cuatro unos de acá. Y si yo lo tomo como un octeto, se me va a eliminar una variable más. ¿Cuál variable? La C. Se elimina la C y solo me va a quedar la D negada. Entonces, estoy eliminando una variable más, que se va a traducir como menos elementos en mi circuito. Lo mismo va a pasar con este par que tú tomaste aquí abajo. Si tú tomas esto como un par de aquí, pues lo resultante de este par va a ser, por un lado, AB negado, y en la parte de arriba me va a quedar la C. Si te fijas, tengo tres variables. ¿Qué pasa si yo en lugar de tomar este par de aquí, lo tomo como un cuarteto en esta parte? Si yo lo tomo como un cuarteto o un cuádruple aquí abajo, pues lo que va a hacer es que me va a eliminar esta variable de acá y solo me va a quedar AB negada. En lugar de tener tres variables, ahora tengo dos variables. Entonces siempre hay que buscar, por eso les comento, siempre hay que buscar la máxima agrupación, el grupo más grande de unos que pueda ser, para que de esta manera se me eliminen más variables y al momento de armar mi circuito, pues sea un circuito más chico. En este caso, pues voy a tener por un lado este de aquí que es el C negado, en este lado voy a tener el D negado y el AB negado. Si tú hubieras obtenido esa expresión que me estabas comentando con la agrupación que tú me estabas comentando, la expresión de salida no sería esta de aquí. La expresión de salida sería, por un lado, A de negado C en un OR con C de negado y un OR con C negado. Fíjate los elementos que tiene esta expresión en comparación con los elementos que tiene esta expresión. Si yo armo este circuito de aquí, pues me va a quedar algo de este tipo. Me va a quedar una AND en la cual voy a tener A
y luego voy a tener B negado. Bueno, profe, es que, bueno, entonces la finalidad del ejercicio era obtener el término nada más, digamos que ya de una agrupación así directo a la expresión, porque la expresión que saqué yo, usé un teorema para simplificarlo a la expresión que era la que tenía. Así, Entonces es usé que un paso más. es lo que yo les he estado comentando desde hace un tiempecito que empezamos a ver mapa de Carnot. El mapa de Carnot nos debe de dar la solución directa del mapa. Yo no tengo que aplicar teoremas a la respuesta porque el mapa me entrega esa solución. El mapa directamente me entrega la solución más simple de mi circuito. Si yo todavía le empiezo a aplicar teoremas a la respuesta que estoy obteniendo, ahí ya hay un error en la agrupación. Si tú te fijas a esta expresión de aquí, yo ya no le puedo aplicar ningún teorema. No hay nada que se pueda hacer para simplificar. Y en cambio de este lado, pues probablemente sí hay algo que se pueda hacer para simplificar aún más la expresión. Entonces, directamente, o el objetivo del mapa de Carnot es obtener directamente la expresión más simple de mi circuito. Entonces, por eso hay que tener cuidado en la manera en la que se está eh, agrupando. Te digo, este va a ser el circuito, el mínimo circuito o el circuito más sencillo que yo voy a encontrar de este sistema. Si yo dibujo esto que tengo aquí arriba, por un lado voy a tener un AND de 3 variables para esta parte de aquí, y luego voy a tener un AND de 2 variables para el siguiente término, y por último, pues un OR que va a estar agrupando todo esto. Aquí me va a entrar el OR, aquí entra el OR y aquí entra el OR. Y si te fijas, este sistema de aquí, pues toma 1, 2, 3, más las negaciones, 4, 5 y 6, 6 compuertas. Y este de aquí va a tener 1, 2, 3, 4, 5 compuertas. Estamos quitando o estamos eliminando una compuerta, que a fin de cuentas, pues estas negaciones salen todas de un mismo circuito, y los ANDs no salen de un mismo circuito. Necesitamos un chip especial para la AND de tres entradas, y la AND de 2 entradas también es un chip especial. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando que por medio de esta técnica del mapa de Carnot obtengamos la expresión mínima para poder armar el circuito que me utilice menos elementos. O, dicho de otra manera, encontrar la expresión con menos variables posibles. Voy a hacer la actividad 1.2, por lo menos la parte del mapa de Carnot. En esta actividad se pedía que solucionaran o quisieran o que obtuvieran la solución por Kim-McCloskey. Casi nadie me obtuvo la solución por Kim-McCloskey, todos se fueron por mapa de Carnot. Y pues también vi que hubo ahí mucha confusión en esta solución. Entonces vamos a armar el mapa de Carnot de este problema, para ver si salen más dudas en el momento de hacer las agrupaciones. Entonces yo dibujo mi mapa y pongo mis variables. ¿Cuáles son las variables que voy a tomar? Pues son estas 4 variables de arriba. Y como ya lo mencioné, las voy a acomodar de esta manera. A, B aquí, ambas negadas, A negada, B, y luego las dos sin negar, y por último solo la B negada. Y en la parte de arriba voy a poner el C y el D, ambas negadas, y luego solo la C negada, y luego las dos sin negar, y por último solo la D negada. Lo que sigue es entonces tomar los unos que yo tengo en estas posiciones o ver cuáles combinaciones me están generando unos. El primer uno me lo genera la combinación cuando todos están negados. El segundo uno me lo va a generar solo cuando la D está sin negar, o sea, este punto de aquí. Y luego el tercer uno me lo va a generar solo cuando la C no está negada, que ese va a ser este punto de aquí. Y luego el cuarto uno me lo va a generar solo cuando la B no está negada, que ese va a ser este punto de aquí. Y luego el quinto uno me lo va a generar cuando B y D no están negadas, o sea, cuando B aquí y D no están negadas, es esta casilla de aquí. Y luego nos pasamos al otro uno, perdón, déjenme borrar esto de aquí, ok, que es solo cuando A está negada, o sea, solo cuando A está negada, es este punto de aquí.
Y luego me paso al otro 1, que es solo cuando, ok, que es solo cuando A no está negada, que va a ser este punto de aquí. Y luego me paso al otro 1, que es cuando A y D están sin negar. A y D están sin negar, o sea, este de aquí. Y luego, cuando A y C están sin negar, A y C están sin negar, perdón, aquí. Y luego, cuando A y B están sin negar, o sea, aquí. Y luego, cuando solo C está negado, o sea, aquí. Y por último, cuando todos están sin negar, o sea, aquí. Entonces ya están colocados todos los unos, las demás casillas se llenan con ceros, porque pues son solo las, pues es lo que resta, ¿no? No hay otro, aquí no tenemos, no importa. Compruebo que solo tenga 4 ceros, 1, 2, 1, 2, 3 y 4 ceros, ¿ok? Y lo único que queda es hacer la agrupación. Como ya les mencioné anteriormente, se inicia la agrupación buscando unos que no tengan ningún adyacente, unos individuales. Voy a tener unos individuales aquí. Si yo veo este de aquí, pues tengo como adyacente este, entonces este de aquí no cuenta. También tiene como adyacente este de abajo, entonces no cuenta. Este uno pues tiene a este y tiene a este como adyacentes. Ya estoy viendo más o menos por aquí que se me va a formar un cuarteto interesante, un cuádruple interesante. Entonces empiezo, si no tengo unos individuales que pueda agrupar solos, busco solo unos que tengan otro uno, un uno que solo tenga un uno con el cual se pueda agrupar, o sea, un uno con el que pueda ser solo un par. Si yo me fijo, estos de aquí pues se pueden agrupar con un cuádruple en las esquinas, entonces no hay ningún uno con esa cualidad. Y empiezo con las agrupaciones grandes, o sea, octetos. Yo veo que aquí tengo un octeto, que es el grupo más grande que puedo hacer, que es este de aquí. Y si ya no hay más octetos, pues sigue a ser cuádruples. ¿Cuál es el siguiente que sigue? Bueno, pues el evidente o el obvio es este de aquí. Y por último, yo veo que en las esquinas puedo tomar este 1. Perdón, déjenme voy a poner esta línea. Y veo que está este 1, y veo que está este 1, y este 1. Y ya no hay ningún 1 suelto. Por lo tanto, esta es la agrupación que se puede hacer con este sistema y, por lo tanto, lo único que queda es obtener la expresión de salida de esta agrupación. Entonces, para el primer caso, para esta parte de aquí, para el octeto, la única variable que me va a quedar en la parte de arriba es la C negada. Para la agrupación verde de aquí, las únicas variables que me quedan, pues es la que no cambia de este lado de acá, que es la B, y la que no cambia de este lado de arriba, que es la D. Y por último, la agrupación que tengo en rojo, que va a ser la de las esquinas, y hago lo mismo, veo cuál es la que no está cambiando, en este caso no está cambiando la B negada, y en el caso de la parte de arriba no está cambiando la D negada. Y lo único que tengo que hacer entonces, pues es sacar mi expresión resultante. Z, porque es la variable de salida, va a ser igual a C negado en un OR con B, D, en un OR con B negado, D negado. Y listo, no hay nada más que hacer. No sé si hay dudas con cómo resolví este mapa de Carnot, cómo obtuve el mapa de Carnot, cómo lo dibujé, cómo lo acomodé, cómo hice las agrupaciones y cómo obtuve la expresión resultante. Aquí, ojo con esto, no se vayan a confundir, esto de aquí no se puede ya simplificar con esto de acá. Recuerden, no vayan a cometer el error de decir esto es X y esto es X negado. ¿Por qué? Porque yo tengo separada la parte de arriba. Si yo tuviera esta negación junta, o sea que yo tuviera B de negado, entonces sí pudiera contemplar esto como una X negada.
y buscar algún teorema con el cual resolver esto. Pues el teorema que dice x or x negado, pues va a ser esto igual a, si no me equivoco, x. Entonces, esto de aquí no es lo mismo, esto de aquí no se vayan a confundir. Ya habíamos dicho que x negado no es lo mismo que x, perdón, xy negado. Sí, son cosas diferentes. Entonces, esta simplificación ya no se puede hacer. Esta es la expresión mínima que se puede obtener del circuito y pues ya no hay nada más que decir. Entonces, solo hay que seguir los pasos. Hay que tener en mente los pasos que se siguen para poder hacer la solución del mapa de Carnot. Primero, buscamos los unos individuales. Si no hay unos individuales, buscamos solo unos que tengan a otro uno como adyacente para hacer pares. Si no tenemos ningún uno en esta cualidad, nos pasamos a buscar octetos. Si ya tuvimos todos los octetos, nos pasamos a los cuádruples. Si ya obtuvimos todos los cuádruples, finalizamos agrupando en pares cualquier uno que haya quedado suelto. Y si ya no hay ningún uno, pues ya terminamos las agrupaciones y solo es obtener la expresión resultante del circuito. Entonces, pues esto es, no hay nada más que decir con respecto al mapa de Carnot. Directamente del mapa de Carnot estoy obteniendo la expresión y ya no le tengo que aplicar teoremas. Si yo le aplico teoremas para obtener la mínima expresión, está mal resuelto mi problema. Está mal resuelta mi agrupación dentro del mapa de Carnot. Y pues para hacerlo de King-McCloskey, pues son varios pasos, ¿no? Esto de aquí ya se los expliqué en su momento, cómo se resolvía. De hecho, en la clase donde vimos este apartado, empecé a resolver este problema en este lado. Nada más era seguir el procedimiento y llegaban al final del problema. Entonces, si ya no hay más dudas con esto, si hay dudas, todavía estamos a tiempo de resolverlas. Si ya no hay más dudas con esto, voy a pasar a la unidad 2. Voy a hacer una breve un repaso de lo que se está solicitando en algunos de los documentos de la unidad 2, ya que hasta el momento pues son prácticamente conceptos. Son conceptos que nos van a ayudar a entender cómo es que funcionan los circuitos lógicos programables, que son los que vamos a estar trabajando en la siguiente unidad. Y pues cuál es toda la tecnología y historia que dio paso a la obtención de estos circuitos. Primer documento en el que se tiene, pues es una breve historia de cómo fue cambiando la electrónica, cómo es que la electrónica empezó con tubos de vacío que pues hacían el trabajo de lo que ahora hace un transistor. Y cuál era el tamaño que tenía antes un tubo de vacío y cuál es el tamaño que ahora tenemos en un transistor. Entonces, precisamente lo que se llama escala de integración es la escala en la que se fabrican los transistores. Y precisamente cuando hablamos del tamaño del transistor, de lo que estamos hablando, voy a poner por aquí un dibujito. Nosotros ya conocemos o debemos de conocer el dibujo de un MOSFET, el símbolo de un MOSFET, que es este de aquí, en donde tenemos compuerta, fuente o source y drenador en la parte de arriba. Y en esta parte de adentro se forma un canal. Visto en diagrama de construcción o en diagrama transversal de cómo se construye este transistor, nosotros tenemos un sustrato de silicio y luego tenemos dos partes dopadas con otro material que hacen, si yo pongo este silicio como P, pues estas de aquí deben de ser N, y para que esto funcione se me tiene que crear un canal entre estas dos regiones para que haya flujo de corriente por aquí y ahora sí pueda tener yo pues un paso de aquí a acá. Cuando nosotros hablamos de escala de integración, de lo que estamos hablando es precisamente de la separación que hay entre estas dos regiones. Entre la región N dopada y, o esta N de aquí, que es el drenador, y esta N de acá, que es la fuente. Aquí tenemos la compuerta en medio. Cuando hablamos de escala de integración o cuando hablamos del tamaño del transistor, de lo que hablamos es precisamente de esta separación que hay entre las compuertas.
perdón, entre las terminales drenador y fuente. Si ustedes revisan la información de los procesadores actuales, ya sea de Intel o de AMD o de cualquier otra empresa, normalmente nos dicen en qué tecnología están construidos. Nos dicen, están construidos en 0.4 nanómetros. Esto de aquí es la separación que hay entre estos dos compuertas, perdón, entre estos dos terminales. ¿Y de qué nos sirve saber esta información? Pues quiere decir que pues, nuestros transistores están construidos en una tecnología en la que la separación de estas terminales nos permite integrar más transistores, nos permite tener más transistores juntos o más transistores en una área más pequeña. Entonces, es importante este dato. Ahorita, si no me equivoco, andamos, o las tecnologías comerciales andan en esta longitud de canal, en 0.4 nanómetros. Hay tecnologías de 0.9, hay tecnologías de 0.7, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de escala de integración, estamos hablando de los diferentes niveles de integración que se tienen. Cómo fue avanzando el desarrollo de los circuitos integrados o el desarrollo de la electrónica para ahora pues tener miles y miles de componentes dentro de una área muy pequeña. Ok, entonces pues esto es lo que nos interesa aquí saber, pues son estas siglas de las escalas de integración. Pequeña integración se le llama SSI y pues vamos a tener de 10 a 100 componentes y así sucesivamente hasta que llegamos a integración a muy grande escala, que es VLSI, que es de 10.000 componentes a 100.000 componentes, o ya visto como compuertas, ya que cada compuerta se construye con transistores. Es como si habláramos de 1.000 compuertas o de 10.000 compuertas. Y tenemos todavía algunas escalas más grandes, ULSI, y si no me equivoco hay una más que es la GLSI. Entonces, pues, sí, que es esta que se está mencionando aquí en esta línea. Pues vemos una relación directa con el incremento, con el avance del tiempo y el avance de la tecnología, que es prácticamente lineal. Y esta tendencia, pues, estaba descrita por una ley, que era la ley de Moore, y hasta cierto año, hasta cierta fecha, pues la ley de Moore se cumplió. Moore decía que pues el número de transistores se duplicaba cada cierto tiempo. Esta línea de aquí ya está decayendo, esta línea de aquí su tendencia ya es más así. ¿Por qué? Porque estamos llegando a niveles, nuevamente voy a dibujar aquí el diagrama del transistor, estamos llegando a niveles en la que esta compuerta ya no se puede juntar. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que estas dos terminales van a estar casi pegadas y esto de aquí ya no es un transistor, va a haber flujo directo de aquí a aquí y vamos a poder limitarnos solo a algunas cuantas capas atómicas en esta parte de aquí. Ya en algunos laboratorios de investigación ya están haciendo pruebas con dispositivos de este tipo, en las cuales pues solo tenemos algunas cuantas líneas de átomos que separan estas dos terminales. Obviamente el avance tecnológico pues se está dando por otros medios, en el cual en lugar de hacer la separación entre estos dos, pues lo que se está buscando es disminuir. En esta parte de aquí tenemos un óxido que separa la compuerta, la terminal de compuerta de esta parte de aquí. Se están buscando materiales para trabajar este óxido y que pueda tener una mayor actividad para poder crear ese canal. Entonces, pues esto de aquí nada más es importante para saber hacia dónde va la electrónica, ¿no? Qué es lo que está pasando con la electrónica y cómo es que fue, pues, desarrollándose con el pasar de los años. Y luego tenemos características de las familias lógicas, cómo es que vamos a tener diferentes tecnologías de fabricación de transistores o de familias lógicas. Tenemos los transistores bipolares, cómo se construye pues un inversor con puros transistores bipolares, y luego tenemos la tecnología MOSFET y cómo es que se trabajan las compuertas con la tecnología MOSFET. El inversor es este que tenemos de este lado, y pues algunas comparaciones entre la tecnología TTL o Transistor Logic y la tecnología CMOS. Esto también es meramente informativo. Esto de aquí ni siquiera se los voy a poner en examen, es para que lo tengan
contemplado ustedes en la información que se les va dando a lo largo del curso y para cumplir pues también con el programa de la unidad de aprendizaje. Pasamos al documento 2.3, que son dispositivos lógicos programables, y aquí pues sí ya es importante ver algunas cosas, ¿no? La lógica programable se va a dividir en dos grupos grandes, que el primero pues son dispositivos programables en fábrica, o sea, desde la fábrica ya salen programados, y los dispositivos, los cuales los podemos programar nosotros en campo o desde nuestro laboratorio, desde nuestra casa, desde nuestro taller, los podemos programar. Y aquí el importante o el que quiero que tengamos en mente es este de aquí, el FPGA, ya que es con el que vamos a estar trabajando. Cuando terminemos esta unidad, voy a hacer una sesión en la que voy a poner cámara. Normalmente, pues aquí en la computadora no tengo una cámara web, por eso no pongo cámara. Pero voy a conseguir una cámara, voy a poner nuestro dispositivo que es el FPGA y se los voy a mostrar y les voy a enseñar cuáles son las partes que componen el FPGA. Entonces lo importante aquí pues es que vamos a tener algunos dispositivos que nos van a dar paso a la generación del FPGA, como lo son los SPLD, que son dispositivos lógicos programables simples, y los CPLD, que ya son dispositivos lógicos programables complejos. Y tener en claro que estas de aquí pues son nada más matriz de compuertas programables. Son matrices de compuertas acomodadas de tal manera que nos puedan generar expresiones en suma de productos al ser programadas. Entonces aquí vienen las definiciones de cómo es que están acomodadas cada una y cómo es que se generaron los primeros dispositivos programables. Los primeros dispositivos programables eran eran no volátiles y no eran reprogramables. Esto quiere decir que pues la programación que se hacía ya no se les podía quitar. La tecnología con la que se hacían estos dispositivos era con fusibles. Cada una de estas líneas lo que está indicando es que son fusibles. Entonces, para hacer programación, lo que teníamos que hacer era eliminar este fusible. Si yo elimino este fusible de aquí, pierdo la conexión con este terminal y pues yo voy eliminando las conexiones que quiero que se vayan quitando. Entonces, a esto es a lo que me refería con que son matrices de compuertas, porque tenemos todas las líneas conectadas de dos variables, una variable normal y una variable una variable negada, o la variable sin negar y la variable negada para cada una de las variables de entrada. Y luego teníamos pues muchas compuertas AND que contemplaban todas las combinaciones posibles de estas entradas. Y por último, una compuerta OR a la salida que me daba o que me generaba al final la cualidad de suma de productos de estas variables. Entonces, si yo quería, o si se quería hacer programación, lo que se tenía que hacer era quemar esos fusibles que no se querían, y al final los fusibles que quedaban intactos eran los que daban la conexión directa. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos que la variable A, pues está entrando directamente a la AND, y luego en este caso tengo a la variable B que está entrando a la AND, y en este caso, pues, o en esta compuerta, lo que estoy teniendo es A, B. Y luego en esta otra compuerta, pues lo que vamos a estar teniendo aquí es A y B negado. Y por último, en esta compuerta vamos a tener A negado y B negado. Y al final, pues estas tres combinaciones de variables entran a mi OR y me obtienen la expresión resultante. Entonces esto es como se hacía antiguamente, o es la tecnología con la que se inició lo que eran los dispositivos lógicos programables. Y pues, como ya les comentaba, pues no son reprogramables. ¿Por qué? Porque pues al quemar el fusible ya no se podía cambiar porque estos venían así desde fábrica, ¿no? Ya no se podía reemplazar ese fusible para hacer otra programación. Hay otra nomenclatura que se usa para esto, que es esta de aquí, en la cual pues solo se cruza la línea en la cual queremos conexión. Cruzamos la línea en este punto y ya tenemos aquí una conexión, cruzamos línea en este punto y ya tenemos conexión. Entonces esto nada más es una nomenclatura para saber cuáles líneas estoy cruzando y cuáles líneas estoy obteniendo directamente hacia mi AND. Y en este punto de aquí también estoy teniendo la cantidad de conexiones que tengo a la entrada de cada una de las ANDs. Entonces en lugar de poner yo pues mi AND así y poner las dos líneas de entrada,
pues solo pongo una línea e indico aquí que son 2 líneas y ya puedo hacer todos los cruces que yo quiera, pues en esta parte de aquí para indicar que tengo 2 conexiones entrando a esta AND. Otro punto importante aquí, pues es esta nomenclatura que se toma en la parte superior. En lugar de poner las 2 líneas como se tiene en esta parte, pues yo puedo poner solo la variable indicada en este lado y pues un buffer de conexión directa y un buffer de conexión negada. Si se fijan, aquí tengo la negación en este punto para indicar la variable. Entonces, conforme fue progresando la tecnología, pues fue avanzando también el desarrollo de las compuertas lógicas de los dispositivos lógicos programables, perdón, y en lugar de tener fusibles, pues ya llegamos a la tecnología en la cual tenemos transistores. Lo que se hace aquí en este punto entonces, pues es activar o desactivar el transistor. ¿Cómo se activa o se desactiva? Pues se activa mandándole un pulso en la compuerta para que haya un flujo de corriente por aquí, y al haber un flujo de corriente por aquí, pues ya tenemos la conexión de este circuito. O sea, ya tenemos la conexión de aquí hacia acá. Si yo aplico voltaje aquí en la compuerta, estoy activando el transistor y ya tengo un flujo hacia acá. En este caso igual, si yo activo este transistor, por ejemplo, si yo le pongo aquí un pulso, pues ya puedo tener la conexión de aquí hacia acá. Entonces, estas ya son dispositivos que son programables. ¿Por qué? O reprogramables, porque dependiendo de las transistores que yo estoy activando, va a ser la programación que me va a estar dando al final, o va a ser la respuesta que me va a estar dando al final. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo tengo que cambiar nada más la polarización de estos transistores para cambiar la programación de este dispositivo. Entonces aquí se les pedía una actividad que dibujaran la manera en la que se programa un PAL para la siguiente función lógica, y pues lo que tenían que hacer era el dibujito como lo teníamos aquí arriba, o como está aquí en este puntito. Hacer el dibujito para obtener esta expresión. Y pues ya tenemos dispositivos más complejos, el SPLD y el CPLD, que ya son, pues, se componen por macroceldas. Cada una de estas celdas va a tener una serie de matrices de compuertas, y se van a tomar en bloques, y pues la cantidad de compuertas o de dispositivos que vamos a tener disponibles va a ir incrementando conforme va incrementando pues esta tecnología, ¿no? Al final llegamos a lo que viene siendo el FPGA, el cual pues ya tenemos bloques muy grandes de compuertas. Ahorita no tengo el dato, pero sí tenemos algunos cuantos miles de compuertas internamente en el FPGA, que están disponibles para hacer pues prácticamente cualquier función lógica que queramos. Entonces esto de aquí, pues igual son conceptos que vamos a tener en cuenta un poquito más adelante. Y por último, ¿qué fue lo que les compartí? Ok, si no me equivoco, todavía no les comparto esto de introducción a los lenguajes de programación de hardware, ¿no? Déjenme reviso el blog de notas de su compañero. No, todavía no nos lo comparto, profe. Ok, Nos llegamos quedamos en... entonces aquí hasta dispositivos lógicos programables, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces si se fijan, para terminar la unidad 2, solo quedan 2 temas, que ya es introducción a los lenguajes de descripción de hardware. ¿Qué es un lenguaje de descripción de hardware? Pues no es un lenguaje de programación como tal, no es un lenguaje de programación de alto nivel como lo es C o como lo es ensamblador. Esto de aquí es una descripción de lo que queremos que sea un circuito, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí ya más o menos les voy a empezar a compartir cómo es que se compone este lenguaje de descripción de hardware. En nuestro caso vamos a estar utilizando el VHDL. Hay otro que se llama Verilog, pero nosotros vamos a estar trabajando el VHDL porque es un poquito más amistoso en cuanto a la codificación de este lenguaje. Entonces, pues vamos a encontrar aquí ya algunas características directamente de nuestro lenguaje de programación. Y por último, el último documento que queda en esta unidad, pues es también los tipos o estilos de programación que se tienen dentro del lenguaje de programación de hardware. Son 2 documentos pequeñitos, pero estos de aquí sí van a ser muy importantes. Entonces, el día de mañana que se los comparta,
hay que darle una leída y hay que tener pues bien identificados los conceptos básicos. Después de esto vamos a hacer una pequeña práctica, por así decirlo, en la cual les voy a decir cómo es que se trabajan estos lenguajes directamente con el FPGA. Pero eso ya lo iremos programando. No sé si hay alguna duda con respecto a los 3 documentos que vimos anteriormente. Les digo, estos 3 documentos son meramente informativos, son prácticamente para cumplir con el programa de la unidad de aprendizaje y pues para darles información, para situarlos en un punto específico. ¿Cómo se dice? Un punto específico pues de información a la que queremos llegar, ¿no? No podemos llegar o empezar a hablar de los lenguajes de descripción de hardware sin saber qué es lo que queremos programar, ¿no? En este caso, pues van a ser los dispositivos lógicos programables. Y no podemos hablar de los dispositivos lógicos programables sin haber visto anteriormente cuál es la tecnología de fabricación con las que se trabajan estos dispositivos. Y no podemos hablar de las familias con las que se fabrican estos dispositivos sin haber visto cuál fue el proceso de desarrollo de la electrónica para poder llegar a este punto. Entonces, no sé si haya dudas. Si no hay dudas, pues vamos a terminar la sesión en este punto. Hay que estar pendientes de los 2 documentos que les voy a hacer llegar. Entonces, esta unidad se termina esta semana. De esta unidad, si no me equivoco, no les hago examen, no les hago ningún cuestionario. El cuestionario va a estar conjunto con la unidad 3. En realidad, de aquí hay muy pocos conceptos que sacar para poder evaluar. En la unidad 3 se aplican todos los conceptos que se ven en esta unidad y ahí sí ya es donde se evalúa este conocimiento. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, voy a dejar de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla. Voy a descargar la lista de asistencia. Veo que por aquí hay un comentario. Ah, no. ¿Alguien tenía la mano levantada o algo pasó? Sí, Fabio tiene la mano levantada. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, quería preguntarle si, pues bueno, asumo que si fuesen presenciales tendríamos prácticas ya programando los circuitos, ¿no? Y quería saber cómo íbamos a llevar como esa parte y en qué unidad, en dado caso, lo veríamos, para saber si va a haber necesidad de comprarlos o lo vamos a hacer todo mediante simulaciones. Sí, mira, no vamos a trabajar directamente con el FPGA porque estos dispositivos son algo caros. Hay FPGAs más accesibles, ¿no? El dispositivo que nosotros estamos trabajando es uno de Texas Instrument, que es el Spartan 3, y este sí es un poco caro, cuesta unos 5,000 pesos, entonces no se les va a pedir que lo consigan. Lo que vamos a estar haciendo es trabajar con el programa con el cual se hace la codificación y luego se genera el código que se descarga al FPGA. Y en este programa hay una sección en la cual se puede hacer simulación. Se puede hacer una simulación de cómo es que funciona nuestro programa, que de hecho eso se hace normalmente en las prácticas. Las prácticas se codifica, se simula y ya obteniendo el resultado deseado con la simulación, se genera el código que se descarga al FPGA y se prueba físicamente. Entonces, en realidad, la parte física o la prueba física es el último paso de las prácticas. Para las prácticas podemos hacer los 3 pasos anteriores, que es la codificación, la simulación y pues la generación del código. Ya la parte de descargar el código al FPGA, pues eso sí se va a dejar pendiente para otra asignación. Yo les voy a hacer la demostración en video de cómo se trabaja toda esta parte de la prueba física, para que ustedes tengan idea de qué es lo que se haría en el laboratorio. Probablemente no lo haga para todas las prácticas porque esto nos quitaría mucho tiempo y pues en realidad este semestre es algo corto, pero sí lo voy a hacer para las que yo considere importantes, por lo menos para la primer práctica, que es donde se desarrollan las compuertas lógicas y se prueban las tablas de verdad, para esa parte sí, y si acaso para, supongo que la del multiplicador o la del sumador o alguna de estas funciones aritméticas, también lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo es que se trabaja. Obviamente, las prácticas son prácticas guiadas, son prácticas en las cuales pues hay que seguir pasos, en las primeras prácticas hay que seguir pasos nada más para que ustedes tengan una guía de cómo es que se trabaja con el programa, con la simulación,
Y ya después, cuando ya estén familiarizados directamente con el funcionamiento del programa, cómo se trabaja, pues ya se les pedirá que hagan algunas cuestiones ustedes solos, ¿no? Que hagan la programación de un multiplicador. Obviamente, habiendo visto antes la teoría que hay detrás del multiplicador, o que me desarrollen un decodificador, pero primero se ve la teoría del decodificador. Obviamente también en clase se ven los códigos, cómo es que se generan los códigos para que ustedes ya nada más lleguen y pues abran su programa, generen su código y hagan la simulación y esto ya un poquito más independiente. Con respecto a la pregunta, pues sí se van a hacer las prácticas, pero se van a llegar hasta el punto, o se van a llevar hasta el punto de la simulación. Ok. ¿Cuál es el programa que vamos a usar? Digo, por Se irlo como descargando, llama familiarizando. Xilinx. De hecho, se los voy a compartir. Tengo un PDF que me ayudó a Ajá. hacer el técnico Humanel. Él hizo este tutorial de descarga, cómo se descarga y cómo se instala el programa en sus computadoras. Pero como todavía no terminamos esta unidad, todavía no se los he compartido. También el maestro Humanel nos generó un par de videos de cómo hacer algunas simulaciones dentro de Xilinx. Eso también se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan a la mano como un recurso para el momento en el que lo necesiten. Entonces, sí, el Va. programa, la manera de instalación del programa yo se las proporciono, pero yo creo que va a ser el día viernes, el día que les comente o que les comparta, no, el viernes no, ¿verdad? El jueves, el día que les comparta el último documento de la unidad, les hago llegar el manual de instalación del programa. Va, que va. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, bueno, si no hay más dudas, terminamos aquí. Si hay alguna duda que no quisieron hacer, pues, en frente de sus compañeros, ya saben que pueden, por medio del chat, compartirme sus inquietudes y ahí estoy al pendiente para responderlas. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por su participación, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos en contacto. ¿Sale? Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Al profe. Nos vemos. Hasta luego.